Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en el programa Alimento en Cristo en Universal TV Digital. El día de hoy voy a conducir el programa. Mi nombre es Ricardo Piroya y estamos con Gabriela Villacrisis. Antes de presentar a nuestra invitada, quería leer una oración, ¿no? Que dice así: el amor al prójimo. Padre Celestial, fuente infinita de amor, te pido humildemente que ilumines mi corazón y me ayudes a cultivar un amor verdadero por mi prójimo. No un amor superficial o condicionado, sino un amor profundo, desinteresado y compasivo, que trascienda las diferencias y abrace la diversidad. Dame la fuerza para ver en cada persona a un hijo tuyo, digno de respeto, dignidad y comprensión, incluso cuando sus acciones me hieran o me desilusionen. Ayúdame a extender mi mano a aquellos que sufren, a consolar a los afligidos, a defender a los indefensos y a perdonar a quienes me han ofendido, imitando tu infinito perdón. Que mi vida sea un testimonio viviente de tu amor, reflejando tu luz en cada interacción con el mundo que me rodea. Amén. El día de hoy estamos con Gabriela Villacrisis. Ella es fundadora y directora general del Centro de Rehabilitación Restauración Life, fundadora y pastora de la Iglesia Cristiana Evangélica Filipenses 4:13. También es consejera espiritual y especialista con más de 20 años en adicciones. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Ricardo, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí en el programa y poder pasar un tiempo hablando de lo más importante de nosotros, nuestro lado espiritual. Definitivamente, definitivamente. Y el tema del día de hoy es un tema bien amplio, ¿no? Es el amor al prójimo. Y yo te quería preguntar, ¿a qué le llamamos el prójimo? Para que la gente, yo lo entiendo, cuando a mí me dicen el prójimo, yo pienso que es un ser vivo que me rodea y que tiene sentimientos y un espíritu, ¿no? Eso es para mí. Pero ¿qué es bíblicamente tú como pastora evangélica? Y esta iglesia que ves, cuéntame cuál es el concepto para que la gente lo pueda entender de una manera en armonía, ¿no? Bien, se escucha la palabra prójimo a nivel mundial, todos lo hablan, mayormente suena pues religioso, ¿no? Y no debería de sonar religioso, sino debería, ¿no? Ser algo que esté con nosotros, porque prójimo es lo que está cerca de ti. Prójimo puede ser tu mamá, el prójimo eres tú, prójimo pueden ser tus hijos. Entonces, ¿por qué la Biblia nos habla de que tienes que amar al prójimo? El prójimo es lo que está cerca, próximo de ti, como te vuelvo a decir. ¿Por qué tienes que amarlo? Porque si tú empiezas a mirar en la persona las heridas que te han ocasionado, entonces lo único que va a generar en ti es resentimiento y ya no va a ser esa parte, esas personas que están rodeando tu familia, tu barrio, tu trabajo, tu escuela, tu universidad, ya no van a ser tus prójimos, ya no van a estar cerca, porque un sentimiento los va a alejar de resentimiento, de herida, de dolor. Entonces, vayamos a una parte en la Biblia donde Dios nos dice en Juan 3:16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Dios nos dice que nosotros tenemos que amar al prójimo, pero para que nosotros podamos amar al prójimo, nosotros necesitamos conocer a Dios. Porque si nosotros no conocemos a Dios, no vamos a poder amar al prójimo, porque el verdadero amor viene de parte de Dios. Dios es el autor del amor. En Juan 3:16 dice, Dios ama al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Dios que nos ama tanto, que ama al mundo, a todos los que estamos, ¿no? Tú y yo, que nos ha dado, dice, a su Hijo unigénito, a lo único, lo primero, su Hijo unigénito, el único que llegó a la cruz, el único que fue engendrado por el Espíritu Santo.
que nos ha dado, nos está entregando para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tanto conoces esta palabra? ¿Qué tanto conocen las personas? Las personas dicen, sí, ama a tu prójimo, pero estás conociendo al que ha mandado a su hijo y por amor lo ha mandado. ¿Estás conociendo a Jesús? Jesús dice claramente en las escrituras, está escrito, que vayamos a escudriñar las escrituras. Juan 5:39, escudriña las escrituras porque ellas son las que hablan de mí. Yo necesito tener a Jesús para poder amar, necesito conocerlo. ¿Y cómo lo voy a tener? ¿Haciendo algún acto religioso? Las escrituras nos dicen cómo. En Juan 3:16 dice, cree, cree. ¿Para qué tengo yo que creer en Jesús? Las escrituras dicen, no se pierda. O sea, yo tengo que creer en Jesús, para eso tengo que conocerlo. ¿Para qué y por qué? Para no perderme. ¿Para no perderme en qué? En el odio, para que no te pierdas en el rencor, para que no te pierdas en la ira, para que no te pierdas en la ansiedad, para que no te pierdas en la angustia, para no que te pierdas en, en el resentimiento, en la traición, en el dolor, en la estafa, no sé, N cosas que puede haberle pasado a la persona. Y como está perdido en ese dolor del alma, ¿no? Aparecen en la mente muchas cosas negativas y te olvidas de amar a tu prójimo, porque no hay amor, estás perdido en otros sentimientos, están perdidos en otras emociones y se olvidaron de lo principal, del verdadero amor. Ok, En la Gabriela, te Biblia, quiero hacer una consulta. Mira, lo que yo entiendo es de que una persona, ¿no? Empieza a llenar su interior, yo lo veo como si fuese un vaso, ¿no? Que tenemos en el pecho y que empezamos a llenarlo con sentimientos y nosotros escogemos esos sentimientos. Para ver este tema de amor al prójimo, tal cual tú me indicas, yo solamente debería de enfocarme en los buenos sentimientos, más no enfocarme en los que de repente me causan esos sentimientos de ira, de negatividad, de frustración, y estos que nos llega a perturbar. Es mi punto de vista. Te quiero hacer una pregunta directa. ¿Cómo una persona que quiere entrar a conocer a Dios, cómo puede empezar? Por decir, si a mí tú me dices, oye Ricardo, yo te digo, quiero empezar a conocer la palabra, quiero empezar a conocer a Dios, quiero acercarme a Dios, pero no sé cómo hacerlo. Lo único que me dice mi sentido común es, Ricardo, lee un Padre Nuestro y me termino aburriendo leyendo, no sé, el Rosario, no sé por dónde empezar en la Biblia. ¿Cómo una persona común y corriente puede empezar a conocer a Dios? bueno, primero, para conocer a Dios, no tienes que tener un sentimiento de bondad, tienes que decidir conocerlo, porque no puedes amar a alguien o no puedes creer en algo o en alguien que no conozcas. Y nosotros, el mundo entero tiene la mala formación de ver a Dios como algo religioso, de que si lo tengo puesto ahí una pared, una procesión, un retiro, una vigilia, en algo, piensan que yo ya estoy con Dios o me voy al culto, me voy a estar con Dios. Es que de eso no se trata. Por eso es de que si no tienes un inventario interior, es decir, ¿qué sentimientos a ti te están perjudicando? Eso tienes que saberlo y conocerlo, ¿no? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, la Biblia es bien confrontativa y hay que conocerla. Ahí dice bien claro la palabra, el que está en Cristo, o sea, ¿en qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Solamente estás viviendo de una emoción? Te estás traicionando tú mismo. Porque Jesús, el Cristo, Dios, el Espíritu Santo, el reino de Dios no es una emoción, es una verdad que se tiene que establecer y eso se tiene que conocer. Tengo que entenderlo, tengo que conocerlo, no religiosamente, no a través de un momento emotivo, no. Tengo que escudriñar las escrituras porque Jesús, antes de llegar a la cruz y decir consumado es, dijo,
escudriña las escrituras. Juan 5:39, porque ellas son las que hablan de mí. Excelente. Gabriela, ahora te quiero hacer una pregunta. Mira, en este mundo en el que vivimos ahora, lleno de delincuencia, todos los días lo que vemos en los periódicos, cómo una persona puede amar a su prójimo en este mundo en el que vivimos? O sea, cómo podríamos personalizar las enseñanzas de la Biblia a este mundo actual en el que vivimos, donde hay mucho odio, rencor, hay guerras entre países? ¿Cuál es tu punto de vista? Claro, es que hay algo que no lo conoce, se llama maldición y está escrita en la Biblia. Mucha gente no habla de Satanás porque tiene miedo o prefiere decir, no, Satanás no está conmigo porque yo estoy con Dios. Pero vayamos a algo simple. ¿Por qué creen que Dios nos ha salvado? ¿De quién nos está salvando? De la maldición, de Satanás y del pecado. ¿Y qué significa pecado? Estar separado de Dios. La gente nace separada de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero por qué? Porque las personas ya nacen haciendo cosas malas. No, ¿cómo un bebito va a nacer haciendo cosas malas? Es imposible. No, el problema fundamental del hombre empieza en Génesis 3 del 1 al 6. Ahí se inicia el pecado original. Entonces, nosotros nacimos pecadores no porque nosotros hemos cometido un pecado, no, sino que ya hay un problema en la sociedad. La tierra está maldita, Satanás gobierna, pero no lo dicen. Por eso es que Dios envió a Jesús, para que nos salve de esta maldición, para que nos libere de esta esclavitud. Necesitamos nosotros al Salvador. Por algo Dios el plan de salvación para estar salvos de esta maldición. El mundo nace separado de Dios. La gente le da, las familias, no saben, no se dan cuenta de que Satanás entró a la tierra, ¿no? Por causa y culpa de Adán y Eva que se dejaron engañar. Y lo primero que destruyó Satanás fue la familia. Adán y Eva, de que vivían el uno para el otro, se quedaron sin la imagen de Dios cuando se ven totalmente desnudos, Génesis 3:7, y como consecuencia fue una familia en desgracia, a tal punto de que Caín y Abel terminan peleándose y uno de ellos mata al otro. ¿Por qué los hijos son tan agresivos? Caín y Abel, ¿por qué tan agresivos? ¿Qué han visto en esa familia? ¿Qué han visto en esos padres? Pleitos, problemas, conflictos y qué cosas más. ¿Entiendes? La familia se termina destruida. Hoy tenemos este problema. Esa maldición, desde ese entonces, tenemos que ser salvos de esa maldición. Hasta el día de hoy, como la gente no entiende que tiene que llevar a su familia, a su hogar, Cristo, establecer el reino de Dios, y solamente pone religión o pone una emoción o pone un sentimiento, o mejor voy a traer plata, el mejor colegio, la mejor casa. No, tienes que tener Cristo. Ahí tenemos el problema social, la delincuencia, y una serie de cosas que se ven, una serie de cosas que se ven. Por eso es importante enseñarles y hacerle conocer a muchas personas quién es Jesús. Jesús es el Cristo. Gabriela, una pregunta. Sobre tu iglesia. Cuéntame sobre tu iglesia y en qué se basa y cómo practican el amor al prójimo. O sea, ¿cómo lo practican realmente? Antes de que me respondas esta pregunta, yo te quiero decir, hay una pregunta que me envían muy importante, que me ha parecido muy interesante, es ¿cómo podemos discernir entre un amor al prójimo genuino y una manipulación disfrazada de caridad, especialmente en contextos de poder desigual, tanto socialmente o económicamente? Te la vuelvo a repetir. ¿Cómo podemos discernir entre un amor al prójimo genuino y una manipulación disfrazada de caridad, especialmente en contextos de poder desigual, tanto socialmente o económicamente? Bien, si quieres ayudar a alguien, lo que tienes que darle es Cristo. Vamos a poner un ejemplo. Pedro se fue a la iglesia
para hacer la oración y se encontró con el hombre que estaba cojo. Él pedía limosna, pedía dinero, porque quería solucionar su problema con dinero. Y la gente llegaba y le daba sus monedas. Y quizás como era cojo, lo cargaba para ponerlo en la puerta de la iglesia. Aparentemente todos estaban haciendo una obra buena. El que le daba moneditas al cojo, el que lo cargaba para llevarlo a la puerta de la iglesia al señor cojo, el que lo llevaba a su casa, estaban haciendo una obra buena. Pero llegó Pedro, hijo de Dios, después que Jesús ya había ascendido al cielo, después que estuvo con los discípulos 40 días hablándoles del reino de Dios, Pedro lo ve al hombre cojo y le dice, lo que tengo te doy. ¿Qué le tengo que dar a mi prójimo? Le tengo que dar Cristo. Porque si a tu prójimo no le das Cristo, de nada va a servir que le des dinero, porque la maldición va a seguir ahí. De nada va a servir que lo ayudes poniéndole casa, carro, todo lo que sea, porque la maldición va a seguir ahí. Pero si tú le das Cristo, en ese instante Satanás es consumado, Romanos 16:20, y el Dios de paz aplasta en breve a Satanás. La gloria del Señor sea con nosotros. Por eso que tenemos que conocer qué significa Cristo. Ok, bastante interesante y bastante intensa tu respuesta. Yo te quiero hacer una pregunta así al azar. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, me acuerdo de una parábola en Juan, que era Jesús y la vid verdadera, no sé si la conoces. Ujú, claro que sí. Bueno, me recuerdo que estaba en Juan. ¿Tú crees que nos puedas hablar un poco sobre esta parábola? Claro, mira, Jesús se pone delante de sus discípulos y del pueblo y le dice, ¿no? Yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Está diciendo, ¿no? De que no puede salir, dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La primera bendición que Dios nos da cuando Dios crea al hombre y a la mujer, la primera bendición es en Génesis 1:28, que dice, y los bendeciré para que se multipliquen y lleven mucho fruto. Es la primera bendición que Dios le da al hombre después de haberlo creado. Génesis 1:27, Dios crea al hombre, Dios crea a la mujer, Dios crea su imagen para que habite en el varón y en la hembra. También crea los cuerpos y crea los géneros. Y después de haberlos creado, los bendice para que se multipliquen y den muchos frutos. ¿Pero de qué? ¿De qué tienen que dar muchos frutos y de qué tienen que multiplicarse? De la imagen de Dios que tienen ellos ahora. En 2 Corintios 4:4 nos dice que la imagen de Dios es Cristo. Eso lo hablaremos en otro momento. Entonces, dice en Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién lo dijo? Jesús. No lo dijo ni Abraham, ni Noé, ni Samuel, ni David, ni nadie. ¿Quién lo dijo? Jesús. Entonces, muchas veces el hombre, cuando no entiende que primero tiene que tener a Jesús el Cristo, tiene que estar ahí, permanecer. ¿Qué es permanecer? Quedarse, no moverse. Así vamos a dar mucho fruto. Cuando yo entendí este mensaje, yo dije, wow, yo te conozco, Señor, ahora te estoy entendiendo, entonces yo no me puedo quedar quieta. Tengo que multiplicarme con la imagen de Dios. Ahí nace Restauración Live. Ahí nace la iglesia Filipenses 4:13. ¿Y por qué le puse el nombre de Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa Filipenses 4:13, porque no es fácil caminar en una tierra que está maldita. Satanás se levanta, pero con Cristo está consumado. Con Cristo está consumado. En En el versículo 7 dice, si permaneces en mí, 15:7, que es bien interesante cuando Jesús te dice, yo soy la vid verdadera. Y esto tenemos que entenderlo, profundizarlo y enseñarlo y hacerlo conocer a muchas personas. Si permaneces en mí, mira, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho.
Pero cuando tú conoces el evangelio verdadero, no una religión ni una emoción, ¿sabes qué le vas a pedir al Señor? Ser discípulo de Cristo, ser el discípulo del Rey, ser el discípulo del Padre. Ahí vas a decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, aquí estoy yo. Te quiero pedir ser tu discípulo para poder dar lo que tengo a mi prójimo. Ahora le doy a mi prójimo Cristo, lo que tengo le doy. Si permaneces en mí, todo lo que me pidas te daré. Es ahí, Excelente. ahí tenemos que ir. Qué lindas palabras, Gabriela. Realmente veo que lo tienes bastante claro y tal cual tú lo indicas, ¿no? Pienso que es muy importante de pasar esta información y de dar, de que la palabra sea más conocida en el mundo. No solamente por qué ver el Perú, ver Latinoamérica, ver el mundo entero. Y te quiero hacer una pregunta, Gabriela. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad de amar al prójimo cuando sus acciones causan daño a otros o incluso a nosotros mismos? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Por decir, una persona de repente que te ha hecho un daño, o sea, ¿cómo lo logras amar? ¿Cómo logras perdonarlo? O sea, ¿cómo aplicas el amor al prójimo en una persona que incluso se te causa daño? Bien, no estamos lejos de que eso nos pase diariamente. ¿Por qué nos va a pasar eso con continuidad? Porque vuelvo a repetir lo mismo, la tierra está maldita, existe Satanás. Satanás es un ser espiritual que nadie lo ve. Tú ves al vecino, ves al amigo, ves al compañero de trabajo, ves al compañero de escuela, ves al colega, pero no ves a Satanás. Igual también pasa con Dios, nadie ve a Dios. Por eso es que mucha gente que no conoce el Evangelio necesita tener alguna foto para sentir de que está Dios ahí. Pero ambos son seres espirituales y ambos se gobiernan. Gobiernan aquí la tierra, pero buscan cuerpos donde habitar. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ores al Padre, dile, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Que se haga tu voluntad más no la mía, y también dice que a través de nuestras vidas el nombre de Él sea exaltado, pero que se establezca su reino aquí en la tierra como en el cielo. El reino de Dios se tiene que establecer aquí en la tierra a través de nosotros. Pero los que no conocen establecer el reino de Dios, entonces son vasijas donde el espíritu del mal, de la región de las tinieblas, como lo dijo el apóstol Pablo en Efesios 6:12, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni contra, sino contra toda potestad, contra todo demonio. Entonces, si una persona viene a atacarte, ¿qué espíritu está en esa persona? Si tú entiendes lo espiritual, vas a empezar entonces a establecer el reino de Dios contigo, porque hay muchos espíritus malos que están en la tierra sueltos que buscan, ¿no?, a quien devorar. La Biblia también nos dice que Satanás es nuestro adversario, el diablo, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si nosotros no detectamos que es Satanás el primer enemigo, no es que no es mala suerte, es que no es que te estén haciendo brujería, todo eso es añadidura del reino de las tinieblas, pero lo primero es Satanás que busca un cuerpo para poder destruirte. Qué interesante respuesta, Gabriela, hasta se me han puesto los pelos de punta. Mira, qué buena respuesta. No, o sea, no ver el cuerpo físico de esta persona, sino entender, tener un entendimiento que pueden haber espíritus negativos que buscan cuerpos para habitar dentro de ellos y gozan de estas desgracias, gozan de esto. Y el lograr este entendimiento puede superar la barrera de amar al prójimo, superando de repente esos defectos que en carne se dan porque hay que comprenderlos que no son ellos, son espíritus que habitan dentro de ellos. Qué interesante, Gabriela, de verdad, y qué profundo. Te voy a hacer una pregunta. Estamos ahora en un mundo globalizado e interconectado. ¿Cómo podemos traducir el amor al prójimo en acciones concretas que aborden los desafíos globales, como la injusticia social, la pobreza, incluso hasta el cambio climático? ¿Cómo podemos traducir el amor en acciones concretas, tanto al prójimo de manera directa y dando un mensaje un poco más amplio, globalizado, ¿no? ¿Cómo me podrías responder esta pregunta? Mira, regreso al inicio, en Juan 3:16.
Dios ama al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahí lo dice claro en Juan 3:16. Dios ama al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo. Muchas veces las personas se emocionan y quieren hacer algo para cambiar el mundo. El mundo lo va a cambiar Dios, no la persona. La persona tiene que conocer quién es su Salvador, porque Dios nos ama tanto y Él ha hecho una obra para nosotros. Y lo dice tal cual en Juan 3:16. Dios ama al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Tengo que hacer que mi prójimo crea en el unigénito, en el primogénito, porque Él va a hacer de que mi prójimo no se pierda. Mi prójimo no se puede perder. Mi prójimo es mi madre, mi padre, mi amigo, mi compañero, mi vecino, todas las personas que me están escuchando, tú, yo, somos el prójimo y tengo que darle Cristo, tengo que darle. Y hay gente que va a querer escucharlo, como hay gente que lo va a rechazar. Jesús llegó a cumplir esta misión, a restaurar el pacto. La palabra de Dios es un pacto inquebrantable. Y Jesús llegó para cumplir este pacto, para que las personas ahora puedan disfrutar de Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Si cada ser de la tierra no tiene a Cristo, no tiene la restauración del pacto, ¿cómo puede cambiar el mundo? ¿Cómo va a poder cambiarlo? No lo va a poder cambiar. Recuerda que la competencia religiosa se puso delante de Pilatos y lo escogieron a este Barrabás. Entonces, le pudieron pudieron todos los que estaban ahí, pudieron hacer un cambio en el mundo. En ese momento estaban matando niños, había mucha delincuencia y no pudieron hacer nada. Jesús lo llevaron a la cruz. Un ladrón se arrepintió, el otro no, el otro quería que le den libertad para seguir haciendo sus fechorías. Eso es un problema de la tierra, es una maldición que hay en la tierra. Génesis 3:17 dice, maldita será la tierra por tu causa. ¿Quién se lo dijo? Se lo dijo al hombre. ¿Quién era el hombre en ese momento? Era Adán. ¿Por qué? Porque Adán rompió el pacto de Dios. Dios hace un pacto con el hombre, le da su palabra. En Génesis capítulo 2:16. Le dice, de todo árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo Adán? Rompió ese pacto, porque comió del fruto que le dijo que no comiera. Fue una palabra en el espíritu hacia un hecho físico. ¿Y qué pasó? Vino la palabra en espíritu y él hizo un hecho físico. Y es así, nos movemos todos. Viene un espíritu, ya sea bueno o malo, y hace que cometamos un hecho físico. Eso es desde el principio. Entonces nosotros tenemos que cumplir Juan 3:16. Dios ama al mundo. Dios ha mandado a Jesús por todos nosotros. Entonces tenemos nosotros que multiplicarnos en esta verdad. Interesante punto de vista, Gabriela, nuevamente. Te quiero hacer una pregunta. Ahora que vivimos en un mundo de tanto odio, de tanto temor, de tanta delincuencia, ¿no? De tanta desconfianza, ante una persona, vamos a hablar sobre un poco sobre el amor a los enemigos. ¿Cómo es posible amar a un enemigo o sin minimizar o justificar el daño que ha causado? ¿No? Por decir una persona, no sé, pues de repente la esposa que le sacó la vuelta al marido, no sé, y están ahí con un tema de odio. O sea, ¿cómo puedes tú lograr realmente amar a esta persona que tiene sentimientos adversos ante ella, ¿no? Como este ejemplo que te doy, que es muy visto, ¿no? Mira, la persona que tiene odio, rencor y resentimiento no tiene a Cristo. Vuelvo a decir, hubo un hecho físico que generó que apareciera algo espiritual. Esa persona necesita conocer a Cristo, no la religión, no la religión de que yo creo en Dios, sino necesita conocer la restauración del pacto de Dios en su vida. Y eso está en las escrituras, ¿no? Por eso es que trato yo de hacer un estudio semanal
para poder hacer entender a las personas esa restauración del pacto. Entonces, el enemigo se llama Satanás, pero Satanás ingresa en la persona para atacar. Y no odies a Satanás y no lo veas a Satanás como tu enemigo, sino pongas el odio en un nombre y un apellido. Pongas el nombre en un ser y digas, odio al fulanito de tal, le tengo cólera al fulanito de tal, pero no fue el fulanito de tal, fue Satanás que entró, fue Satanás. Entonces, y él, y como no se dan cuenta que ha sido Satanás, entonces Satanás opera. Por ejemplo, le sacó la vuelta a la mujer, se va con otra mujer y le tiene cólera a la mujer A y B y se va con la mujer C y D, pero no fue la mujer. Satanás va y habita en el otro cuerpo y la C y D le vuelve a traicionar porque fue Satanás que entró otra vez en ese cuerpo porque esa es la maldición, viene. Entonces, el problema no se resuelve cambiando de mujer, el problema se va a resolver cuando consumas a Satanás. La palabra que Jesús dijo en la cruz, consumado es, nadie lo toma en cuenta, nadie lo considera. ¿Qué creen que Jesús llegó a la cruz y dijo consumado es? ¿Para qué? ¿Para que esté escrita como un letrero? ¿O para solamente celebrar Semana Santa? ¿O para un 24 de diciembre hacer Navidad, niñito Jesús? No. Dios envió a su Hijo para que Él vaya a la cruz y le diga a Satanás consumado es. Entonces, si no anulas la maldición, si no consumas la maldición, el espíritu de traición, de estafa, esos demonios que vienen de la región de las tinieblas, van a perseguirte, porque es maldición generacional, uno tras otro, se repite, se repite, se repite, se repite, y no es que, ay, qué mala suerte, no tengo suerte en el amor, no tengo suerte en los negocios, no es que acá no hay suerte, acá es que hay un enemigo, tiene un nombre, se llama Satanás. A él hay que consumar. ¿Sabes algo, Gabriela? Y voy a tomarlo para mi vida diaria, este decreto, ¿no? Donde tú indicas, porque la palabra tiene poder, en una conversación que tuvimos me indicaste, y el decretar, ¿no? Esto que me indicas de Satanás fue consumado. ¿En qué parte de la Biblia lo podemos encontrar para que la gente también que nos escuche lo tome como un decreto en su vida? Ujú. Está en la Biblia, en Juan, capítulo 19. Ok, Juan, capítulo 19. Versículo 30. Versículo 30. ¿Ok? Y qué bonito dice, realmente. sí, Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, Consum- consumado es. ¿Ok? Es una Lo que palabra poderosa, poderosísima. consumado es. Qué bien, y lo voy a adoptar, Gabriela, ahora a mis decretos. Te quiero hacer una pregunta también. ¿Cómo de alguna manera podemos distinguir eh, cómo podemos distinguir nosotros una persona, por decir, que está infectada espiritualmente, por decirlo, o que carece de Cristo, que es lo que yo entiendo, y cómo poder pasarle la palabra? eh, y, y, y no sé si esto sea para todos, yo no soy un experto teólogo o tampoco en temas religiosos, pero ya que estoy acá contigo al frente, te quisiera preguntar, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos, yo personalmente como Ricardo, te he escuchado, encantado todo lo que has nombrado, los versículos, las parábolas de Juan que hablaste, ahora lo que hablas de de este decreto de consumado está, me encanta. Te quiero comentar, ¿cómo yo puedo encaminar, yo por decirte, mañana salgo a trabajar y de repente quisiera pasarle la palabra a alguien? ¿Cómo lo debería de hacer? ¿Cómo crees que debería de hacerlo sin caer ¿no? En un tema muy, no sé, muy controversial, ¿no? Mira, todos quieren salir del sufrimiento. Todos los que estamos aquí en la tierra, en este mundo, queremos dejar de sufrir. ¿Entiendes? Todos. Entonces, nosotros necesitamos tener el poder de Dios con nosotros. ¿Y cómo lo voy a poder obtener? No necesitas ser un gran teólogo o un religioso, wow, ¿no? Que te sepas toda la Biblia entera.
pero sí necesitas entender algo, ¿no? Que si ya tú recibiste a Jesús, entonces contigo también está el poder de Dios. Eso tienes que entenderlo y tienes que creerlo. Por eso que Dios siempre dice, todo aquel que cree no se va a perder. También lo dice en Juan 1:12, a todo aquel que cree en el Hijo le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, aquel que recibe. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice claramente Jesús, antes de irse al cielo, ya para siempre hasta su segunda venida, ¿no? Eh, Después de haber resucitado, Él dice, y recibirás poder cuando haya venido sobre ti el poder del Espíritu Santo. Para que puedas recibir eso, tienes que creer en el Hijo, tienes que creer en Jesús. ¿Y para qué tengo que tener poder? Para ser testigo de Cristo, para ser testigo del poder de Dios. Entonces, los testimonios, el testimonio que tú tienes de lo que Dios está haciendo en tu vida, va a querer tenerlo otro. Por eso es, lo que tengo te doy. Entonces necesitamos conocer a Cristo cada vez más. Totalmente claro. Gabriela, tenemos dos preguntas más. Te quiero indicar o interrogar con esta pregunta. ¿Cómo podemos distinguir o darnos entre un llamado al amor a los enemigos como un principio espiritual y una posible manipulación o abuso de poder que se esconde tras una retórica de perdón y reconciliación? O sea, ¿cómo distinguimos nosotros entre darnos un llamado al amor entre los enemigos y una posible manipulación? ¿No? Hay mucha gente que dice que perdona, pero en el fondo no perdona y manipula con ello, y esconde, pues, ¿no? Una retórica de perdón y reconciliación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo distinguir eso? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que entender que el único que nos puede perdonar es Dios. Si tenemos a Dios, el perdón está con nosotros. Eh, Creo que es en el libro de Mateo, voy a buscar el pasaje bíblico. Si no tenemos a Él en todo sentido de la palabra, y por eso es importante conocer las Escrituras y conocer el Evangelio, porque Satanás es muy astuto, es demasiado astuto y busca siempre, ¿no?, querer devorarnos. Entonces, en el libro de Mateo capítulo 22, en el versículo 37, si no me equivoco, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿A quién? Este es el primer y grande mandamiento, que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Si tú no tienes este primer mandamiento contigo, que tienes que sentirlo, tu pasión tiene que estar primero en el amor a Dios. Para eso tengo que conocer a Dios. Porque si no tengo este primer mandamiento conmigo, y voy a amar a mi esposa primero, a mis hijos primero, a mi hijito chiquitito, mi negocio, mi dinero, amo primero eso, entonces no vas a poder cumplir con el segundo mandamiento y siempre te van a estar engañando. El segundo mandamiento es este, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, toda la ley. Entonces, verdaderamente nosotros tenemos que hacer un inventario. ¿Amo a Dios sobre todas las cosas? Si es sí, entonces nadie te va a poder manipular, porque el que está aquí conoce quién está al frente, va a conocer a tu prójimo. Y tu prójimo va a venir por lo que tienes, que se llama Cristo, no por lo que hay en el bolsillo, no por lo que hay en tu casa, no por otra cosa. ¿Entiendes? ¿Y cómo voy a poder perdonar al otro que me hizo daño? Que me robó, que me estafó, que se llevó todas las cosas de mi casa. ¿Cómo lo voy a poder perdonar? Es que ya está Dios ahí contigo. Ya está Dios contigo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dios es tu Padre. Dios es tu Padre, el Padre nuestro que está en los cielos. Él hace justicia. Entonces, tú no tienes que vengarte del prójimo. Tú no tienes que hacer que le vaya mal. No. Tú como hijo de Dios y yo también tenemos que O sea, esperar la justicia de Dios. ujú.
entendí la respuesta de que la respuesta ante una persona que te haga sentir culpabilidad o algún tipo de daño, es responderle con amor, ¿no? Responderle con amor y No, pero entender. escúchame, no es que tienes que responderle con amor. Nosotros que somos hijos de Dios vivimos dentro de la justicia de Dios. Dios hace justicia, Dios no es mudo, Dios no se queda quieto. La justicia de Dios está hoy, tus 24 horas. Y Dios, que es el Padre nuestro, no va a permitir que nadie atente contra ti, porque si alguien quiere atentar contra ti, Dios hace justicia. Dios hace justicia y está escrito en la Biblia. Cuando querían atacar a David, hijo de Dios, Dios hacía justicia. ¿Qué hacía? Los enemigos recibían la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque estás confiando plenamente en el que está contigo. Tienes que confiar plenamente en quién está contigo. Para poder confiar plenamente en el que está conmigo, tengo que conocerlo. No me puedo separar de las escrituras, tengo que permanecer en Cristo para poder dar muchos frutos. eh, Entonces, en tus ujú. 24 horas vas a ser libre del mal. Interesante respuesta. Entonces, no es ni siquiera responder, es simplemente dejar la justicia divina, porque si yo creo en Dios, creo que estoy con Cristo, creo en Él, tengo la fe de que las cosas van a mejorar, no tengo por qué temer nada. No tengo por qué temer nada y es más, tampoco preocuparme de buscar venganzas y eso, porque la justicia divina llega. Entonces, eso es lo que he entendido. Mira, qué agradable, Gabriela, de verdad, en la conversación contigo. Vamos a entrar ahora a algo un poco más sobre ti. Mira, realmente hablemos sobre tu vinculación, de tu vida y de las buenas acciones que vienes realizando durante estos últimos 20 años. ¿Cómo mantienes el equilibrio entre el amor al prójimo y compasivo mediante la firmeza necesaria para ayudar a alguien a superar alguna adicción, alguna dependencia negativa, alguna codependencia, ¿no? Sabemos que hay mucha gente que es codependiente, ¿no? Tantos hombres codependientes de las mujeres o mujeres codependientes de los hombres. Entonces, cuéntame cómo nace esto de ti, cómo hace 20 años inicias este tema de ayudar a las personas. Cuéntanos un poco sobre ello. Eh, Hace 23 años atrás, o un poco más de 23 años, ¿no? Yo era una persona que tenía un vacío existencial. Había terminado mi carrera, tenía un buen negocio, me dedicaba a la importación y exportación, ¿no? Tenía mis hijos, pero seguía vacía. Buscaba alimentarme de algo, ¿no? De modas, de viajes, de reuniones, y no era suficiente. Corrí hacia esas metas de estudiar, tener mi negocio, corrí hacia esas metas, pero esas metas no me hacían sentir satisfecha. Entonces, Dios buscó un encuentro y llegué a conocer una iglesia donde empecé a conocer el Evangelio, pero dije, tengo que investigar, tengo que estudiar si es que esto es verdad. Hablan, lo primero que escuchaba que Dios está vivo. Y yo decía, ¿por qué dicen que Dios está vivo? Otra cosa que escuchaba, Cristo te ama. Pero yo no sentía ni creía nada de eso, porque decía, Dios está vivo, ¿dónde está vivo? Cristo te ama, yo no tengo amor. Entonces, yo no, o sea, tenía el amor a mis hijos, ¿no? A mi matrimonio, al negocio, a mis metas, pero esas dos palabras a mí, esas dos frases para mí eran como que, oye, están engañando, ¿no? Y empecé a investigar, empecé a estudiar. Y ahí empecé a descubrir por qué tenía ese vacío. Ahí es donde descubrí que estábamos bajo el acta de maldición. Y dije, este es el problema. Y es ahí donde busqué la solución. Y esa solución, en el único que la pude encontrar, se llama Jesús.
donde pude descubrir que es Cristo. Entonces, porque yo no entendía Jesucristo o Jesús, el Cristo, y si es lo mismo, es diferente, muchos no me daban respuesta. Entonces, estudié, leí la Biblia, estuve en seminarios teológicos, estudié, me fui a Estados Unidos, fui a Corea, fui a Panamá, fui a Brasil, fui a conocer, investigar, y la respuesta se llama Cristo. Entonces, cuando empecé ese camino, ahí me pude dar cuenta. Ahora ya soy libre de la maldición, ahora ya sé lo que significa pecado, ya sé lo que es ser libre del pecado, ya sé quién es Satanás, ya conocí a Satanás, entonces ahora él lo tengo que derribar hoy y 24 horas está derribado. Y es donde ahí se te abre el entendimiento. Se empieza, el Espíritu de Dios ingresa en ti y es donde yo pude responder, verdaderamente Dios está vivo, porque puedo creer que está vivo, porque empezó a hacer un cambio en mí, empezó a hacer algo totalmente diferente, empecé a cambiar mi manera de pensar, mi manera de vivir, y hoy en día puedo ver que no hay nada más que me haya llenado mi corazón y no hay nada más, de verdad, así honestamente, que es Cristo. Entonces, es ahí donde dije, esta es la verdad, esta es la respuesta. Lo tiene que conocer el mundo entero. ¿A qué campo? Porque yo me dedicaba a la importación y exportación. Dije, ¿qué campo? Empecé a, a orar a Dios. ¿A dónde? ¿A quién le digo? Porque esto tienen que saberlo, esto es una respuesta. Esta es la respuesta a la vida de todas las personas. Anulan la maldición. Y una vez que anulan la maldición, se establece el reino de Dios. Dije, esto lo tienen que conocer. Y ahí es donde hablé con unos amigos, me acompañaron, empecé debajo del puente Santa Rosa, donde en ese entonces eran el grupo llamado de los Pirañitas, que tenían un terocal, una bolsa de terocal, niños, adolescentes, empecé ahí. Y así fue creciendo este ministerio de Dios. Sí, centro de rehabilitación, uno le pueden llamar empresa, obvio porque tiene un costo, pero yo le llamo ministerio de Dios, porque quizás yo en la tierra seré la fundadora, pero lo niego totalmente porque el que lo ha fundado ha sido Cristo, porque el programa es totalmente cristocéntrico. Y no dejo de enseñar día a día, toda aquella persona que me conoce, desde el día que me conoce, no me conoce en otro campo más que no sea enseñar esta respuesta en tu vida, Cristo. Y voy a quedarme así hasta el último día de la tierra. Enseñar esta respuesta, Cristo. Excelente, qué excelente respuesta y testimonio de vida, Gabriela. Nunca lo había escuchado antes. Realmente veo de que lo que no solamente tus experiencias van más allá de lo de Cristo, sino que tú has centrado en un tema investigativo. Has viajado en varios países. Yo recuerdo que hace muchos años, ¿no? Estuviste por Japón, por Corea, y recuerdo que hablamos en esa época y me comentaste toda la información captada de de los diferentes continentes y eso que enriquece mucho a ti y que tú puedas transmitir eso, ¿no? A personas que de repente no tienen esa facilidad o de repente no tienen este encuentro espiritual con otros líderes mundiales en otras partes del planeta como tú y que tú puedas pasar esta información a personas me parece realmente de corazón muy enriquecedor para todos. Gabriela, estamos en el final del programa. Te quiero agradecer de corazón. Realmente ha sido muy satisfactoria para mí esta entrevista y espero que no sea la primera y ni la última. Creo que tenemos mucho que conversar en este camino y ¿sabes algo? Me quedo con Cristo en el corazón, me quedo con el sentimiento de vivir en paz, de no buscar una venganza, un odio, porque yo sé que hay una justicia divina. Me quedo con el tema de que el demonio está sometido y está aplastado, tal cual indicaste que lo dice en el capítulo Juan, en versículo 30.
Ahora, me quedo también, Gabriela, me quedo con el tema del amor al prójimo. Y cuando tú dices quién es el prójimo, es todos los que están a nuestro alrededor. Hablaste de nuestra familia, la gente del trabajo, nuestros amigos. Y ¿sabes algo? Es cierto, es cierto. Nosotros, todo lo que has dicho lleva es consecuente en toda la hora que estamos acá. Y nuevamente te agradezco, Gabriela, eh, cuando tú también indicas, ¿no? Cómo en este mundo nosotros podemos amar al prójimo sabiendo que hay tanto odio en las calles, tantas guerras, y tú indicas, ¿no, Ricardo? Es muy fácil, es saber que tú identifiques que no es la persona, que es un alma, que es Satanás que está dentro de esta persona y obra en él. Entonces, si sabemos identificar eso, sí lo podemos llegar a amar porque sabemos y tenemos ese entendimiento. Realmente qué enriquecedor el conversar contigo, Gabriela. Y bueno, ¿tienes algunas palabras para despedirte de todos, de todo el público? Bueno, sí, también contenta y agradecida con ustedes, con el canal. Estoy aquí también para poder seguir enseñando las veces que ustedes deseen. Muy contenta, de verdad, que a todas las personas que estén escuchando, en el nombre de Jesús, que estén totalmente bendecidas, que no pierdan ninguna esperanza, sino que se mantengan solamente en Cristo, solo en Cristo, porque ahí está la respuesta a todos sus problemas. Muchas gracias, Gabriela, de verdad, por tu tiempo y por tus palabras. Y podemos cerrar con una oración, Gabriela. Pues Por podemos cerrar supuesto. juntos orando. Bien, entonces, ¿hago la oración? Dale, Gabriela, te sigo. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este momento, por este día de bendición, que hemos podido hablar de ti, que tú nos has permitido, Señor, poder estar delante de tu presencia, Señor, y establecer tu reino, Señor. Que todas las personas que escuchen este mensaje, Señor, sean bendecidas, se llenen de sabiduría, se multipliquen, Señor, con tu palabra viva y eficaz. Guíanos, Señor, para seguir, Señor, llevando el mensaje a muchas personas y se pueda cumplir tu mandato eterno de ser discípulos y hacer discípulos. Todo esto, bendito Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Gabriela. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, de verdad, espero encontrarnos la próxima semana. Ok, un abrazo. Gracias, Bendiciones. igual para ti. Gracias, Gabriela. Nos vemos.